Ya estaríamos hablando de los tests psicométricos, ¿no? Que justamente tratan de medir su personalidad, su vocación, su forma de cómo arreglan las cosas, su perspectiva con el mundo y demás. Entonces, así como en el caso de los proyectivos, este test también tiene sus generalidades, ¿vale? También tiene sus generalidades para poder realizarlo. Entonces, de entrada, como les decía, comparten mucho con lo que es el MPI-2. Entonces, reglas a tomar en cuenta. En el caso del DSM-4 hay que tener mucho cuidado con las palabras siempre y nunca, ¿no? Estos dos son muy importantes y muy delicados. Van a variar, sea falso o verdadero, con respecto al contexto de la pregunta. O sea, qué tipo de preguntas van a hacer. Por ejemplo, si yo digo, bueno, si la pregunta sería, a mí nunca me ha dolido la cabeza, ¿sería falso o verdadero? Falso. 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 La respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque como seres humanos nos ha llegado a doler la cabeza, ¿no? Ya sea por mucho sol, mucho frío, resfríos, falta de comer, preocupación, estrés y demás cosas. O sea, son cosas que el ser humano cotidianamente tiene y puede generarnos esa molestia. Entonces, de que ustedes también a eso le digan verdadero no tiene sentido, serían como una especie de máquinas. Entonces, el chiste de estos test, como decíamos ayer, ¿no? Busquen el equilibrio de la persona, que vea su realidad sin tratar tampoco de que, entre comillas, la manipulación del test se note, ¿vale? Entonces, tengamos mucho cuidado con esos dos términos. El resto de los términos, como muchas veces, rara vez, a menudo, poco frecuente, casi nunca, muy, deseo, y todos esos, son fáciles de manejar. ¿Sí? Los términos me gusta, disfruto y deseo van a ser preguntas neutrales. ¿A qué se refiere con eso? Que va a depender mucho de sus gustos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, podría decir, me gusta mucho compartir con amigos, entonces no importaría tanto si es falso o verdadero, siempre y cuando mantengan la línea de estas respuestas. ¿A qué me refiero con la línea? Dentro de estos tests, como el MPI-2 y el DSM-4, que vamos a revisar ahora mismo, se va a repetir las preguntas. ¿Sí? En el caso del MPI-2 se van a repetir como 5 veces la misma pregunta, pero se va a estar estructurado, ¿no? Va a estar armado, va a estar preguntado de otra manera. Como decir un ejemplo, ¿no? Me gusta compartir con amigos, una pregunta, y nosotros vamos a poner verdadero. La otra pregunta podría ser, ¿me relaciono mejor con mis amigos en una fiesta? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y nosotros le ponemos falso. Nos estaríamos contradiciendo o estaríamos mintiendo. Y eso en el test, en las gráficas, va a saltar como un puntaje alto. Entonces ya va en contra de ustedes, ¿no? El chiste de todo esto es que el test nos salga equilibrado. Listo, y lo vamos a estar viendo, no se preocupen, lo vamos a estar viendo, lo que vamos a ir leyendo. Vamos a ver cómo es este detalle de las preguntas que se repiten y cómo hay que tener cuidado, ¿no? De no contradecirnos al momento de emitir nuestras respuestas. Bien. Tomando eso en cuenta, otro detalle muy importante dentro de lo que son estos dos textos, tener en cuenta muy en cuenta las definiciones o las palabras que se vayan a usar dentro del test. ¿Sí? Si alguna de estas palabras, por eso es que se les ha mandado el test y el Excel del MPI-2 también se les va a mandar, no es que no. Si encuentran palabras que no entienden o no saben su significado o qué es lo que le quieren preguntar con esa palabra, podrían googlearlo, pueden usar diccionario, ¿no? Para prepararse y saber exactamente a qué se refiere esa pregunta. Incluso hay helgas, aunque creo que son solo dos preguntitas, pero hay helgas donde se denota esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y entender a la perfección qué nos está preguntando específicamente el test. ¿Sí? Entonces, comprender definiciones de los términos va a ser muy importante y también nos va a facilitar mucho en lo que es esta evaluación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a entrar acá. Y como yo siempre digo, lo más importante de cualquier test que estemos haciendo o que nos entreguen es siempre entender las reglas o los parámetros de lo que es la evaluación, en este caso. Cuestionario de evaluación, modelo DSM-4. Primera pregunta. El propósito de este cuestionario es conocer qué tipo de persona ha sido usted en los últimos 5 años. ¿Sí? Es lo que le interesa al test. O sea, si ustedes tienen 20,
desde sus 15 hasta sus 20 es todo lo que le interesa al test, no le interesa su infancia. ¿Vale? A eso se refiere el test. Dice, por favor no omitir ningún ítem, o sea, no dejar en blanco ninguna pregunta. Si no está seguro de una respuesta, señalar la respuesta ya sea verdadera o falsa, que le parezca más correcta. No hay límite de tiempo, eso en una evaluación psicológica sería normal. En el caso de ustedes, yo calculo, suponiendo que les dieran este test, que les van a dar 1 hora como máximo. Si fuera el MPI-2, les van a dar 2 horas. Entonces, mucho cuidado con respecto al tiempo. ¿Sí? Mucho cuidado. Sería bueno que al resolver el test en casa, ¿no? Todos tranquilos y cómodos, puedan hacerlo bajo un cronómetro, ¿no? Que no pase de 1 hora en el caso de este test. 3. Cuando su respuesta sea verdadera, señalar con un círculo, dice, ¿no? Pueden ahí redondearlo con un círculo verdadero, y cuando la respuesta sea falsa, con otro círculo en la F. Entonces, en algunos tests hay que redondear, hay que pintar, hay que marcar, depende. Hay que leer muy bien las instrucciones o escuchar muy bien las instrucciones del test para poderlo resolver. Y créeme que en el Excel lo vamos a ver aún más detalle. Comenzamos entonces. Michelle, por favor, el número 1, ¿lo lees? Para todos. ¿Está Michelle? ¿La 1? Sí, la número 1. ¿Qué dice? Normalmente me divierto y disfruto de la vida. Magnífico. ¿Qué sería? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué? Porque disfruto la vida. Muchas veces. Verdadero. Exactamente. Si dijeran falso, estarían diciendo que están aburridos o simplemente no quieren vivir. Y no queremos una tendencia depresoria en el cuerpo policial, ¿no? Entonces va a ser verdadero, el número 1. Amaya, La 2, ¿verdad? por favor. Confío en la gente que conozco, verdadero. Ya, ¿por qué? Porque los conozco y ya sé cómo son. Y justamente por eso confías. Entonces, verdadero, ¿no es cierto? El 3. ¿Dónde está Brandon? ¿Está Brandon? Brandon creo que también al agua, ¿no? Brian. Buenas noches. No soy minucioso con los detalles pequeños. Ahí está, ese está interesante. ¿Qué opina? ¿Falso o verdadero? No soy minucioso con los falso, ¿Por qué? porque hay que ser un poco detalloso. Exactamente. Un policía o un buen policía siempre va a ser minucioso con esos pequeños detalles, ¿no? Un buen policía Sí. no va a entrar a una escena del crimen y va a decir, allá hay 2 muertos y está sucio, ¿no? Está con sangre y listo. Tienen que observar si la puerta estaba abierta o si ustedes lo han tenido que abrir, si está manchada, si hay marcas de zapatos. O sea, detalles pequeños que un buen policía ve, ¿no? Eso me imagino yo que han visto en películas y series. Entonces, el punto es que ustedes tienen que llenar este test desde el punto de vista ya de un oficial. ¿Cómo respondería estas preguntas un policía, ¿no? Ya sea un sargento, un teniente, un capitán, qué sé yo? ¿Listo? Entonces aquí dice, ¿no? No soy minucioso con los detalles pequeños, ¿no? No soy minucioso, entonces sería falso. Ustedes sí son, o por lo menos son observadores. Vayamos con el 4. Vayamos con el 4. ¿Dónde está Cristian? No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. Falso o verdadero. Falso. Yo creo que es obvio, ¿no? Es falso. Se supone que ustedes ya saben qué tipo de persona quieren ser, qué objetivos tienen, en este caso al ingresar, ¿no? a la academia y de una situación. Entonces es falso. Vayamos con Danner.
Muestro mis sentimientos a todo el mundo. ¿Qué Falso. opinas? Falso, ¿no? Yo creo que eso, todos los humanos hacemos eso, ¿no? No nos vamos a conocer en el primer momento. Tendría que pasar unas 2 semanas, tal vez hasta meses incluso, para mostrar algo de lo que realmente somos, sentimos y pensamos. Entonces, falso. Eh, ¿Dónde estamos? Gabriela, perdón, Gabriel Ángel, Sí. número ¿El 5? 6. Sí. Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí. ¿Qué opinan? Falso. Verdadero. Falso, ¿no? Nadie puede tomar decisiones por ustedes, absolutamente nadie. Ustedes son independientes y autosuficientes. Bueno, por lo menos el de autosuficiente sería parcial. No sé qué dice acá. ¿Iberto? ¿O Iber? Ibert sería, ¿no? ¿Está Ibert? Sí, Ah, ya, sí. magnífico. El 7, sí, el 7. Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque somos seres humanos y obviamente nos va a preocupar. Entonces, verdadero. Sigamos con Jocelyn, número 8. ¿No es Jocelyn? Ya, entonces, ¿dónde está Mendoza Tinini? Listen, la pregunta 8, ¿verdad? Sí, sí. Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas. ¿Qué opina? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿no? Ninguno de sus, entre comillas, impulsos puede generar problemas. Se supone que ustedes lo tienen todo bajo control. Siempre. Número 9. ¿Dónde está Reina? Buenas, dice el 9. Sí, el 9. Mucha gente que conozco me envidia. ¿Qué opina? ¿Falso o verdadero? Mucha gente. ¿Falso? Exactamente, falso. Al decir mucha gente, estamos generalizando. Por ejemplo, de este grupito de acá que ves toda esa lista, a pesar de que no te conocen físicamente, máximo uno o dos, entre comillas, debe tener envidia. Máximo, exagerando. Entonces, el problema de esta pregunta es donde dice mucha gente. Si aquí dijera muy pocos o algunos, todavía se podría pensar en algo verdadero. ¿Sí? Entonces, falso en acá, solo por este término, de mucho. Número 10. ¿Dónde está Ronald? Buenas noches, Lice. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles. ¿Qué opinan? Falso, ¿no? Si se dan de cuenta, la 10 y la 3 son muy similares, lo que les decía. Se van a repetir las preguntas, pero de otra manera. En el 3, no soy muy minucioso con los detalles pequeños, hemos puesto falso porque nada que ver. En el caso del 10, doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles, también sería falso, ¿no? De acuerdo. Entonces, se dan de cuenta, este test les va, bueno, no solo este, el MPI-2 también es muy similar, entonces les va a querer pescar de esa manera. Entonces, ustedes tienen que mantener la línea de las respuestas para no salirse. Sigamos. Brisa, ¿qué dice el número 11? Creo que Brisa no está, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, nunca me han detenido.
El problema de aquí es que es muy ambiguo. Detenido de que de repente yo quería estudiar y nadie me ha detenido, ¿no? O de que me han detenido que me llevo esposado a las celdas policiales, ¿no? Por N o X razón. Entonces, como la pregunta es muy ambigua y el término también está aquí del de nunca, vamos a suponer que es algo académico, ¿vale? Porque tampoco dice detenido de forma ya legal o ilegal, o por algo legal o ilegal. Entonces, en este caso, el término nunca es un poco exagerado, ¿no? Es un poco exagerado, y tomando en cuenta la edad también que tienen ustedes, no es que puedan hacer lo que se les antoje. Entonces a esto le vamos a poner, por esa cuestión de nunca, falso. ¿Listo? Número 12, otra vez, Michelle. ¿Qué dice? La gente cree que soy frío y distante. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Mm, bueno, verdadero. ¿Qué opinan los demás? ¿Falso o verdadero? Tendría que ser verdadero porque ya que vamos, digamos, si el policía vas a estar trabajando en un caso serio, vas a ponerte frío bueno, porque ¿Está complicado? sí, complicado eso. Yo pienso que falso. Yo pienso que falso. Reina, ¿tú qué opinas? La gente cree que soy frío y distante. La gente cree. Para mí falso, ¿no? Les pregunto algo. ¿Sabemos lo que la gente piensa de nosotros? No. Ni siquiera sabemos lo que piensa nuestra familia de nosotros, porque no podemos leer su mente. Entonces, ¿se dan de cuenta? La gente cree que soy feliz. No sabemos si ellos nos ven así o no. Entonces, como no sabemos, directamente nosotros lo vamos a poner falso, porque simplemente no sabemos. ¿Se entiende? Si pusiéramos verdaderos, seríamos algo así como paranoicos, ¿no? Que, ay, no, la gente siempre me está viendo a mí, la gente siempre está observando qué hago, qué no hago. ¿Se dan cuenta? Es como una paranoia. Y eso es ya un trastorno. Entonces, mucho cuidado con las preguntas. Sigamos. Voy a volverme a copiar esto y vámonos abajo, a la siguiente. Voy a recorrer esto un poquito para que no me moleste con las respuestas, ¿no? Que obviamente son casi las igual falso verdadero. No hay más donde perderse tampoco. Bien, ahí tenemos. Estábamos en Amaya, ¿no? Amaya, la 13. ¿Qué dice? Me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas. Listo. ¿Qué opinan? Me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque no. No es así. Si pusiéramos verdadero, estaríamos diciendo, ¿no? Que nos conocemos con un chico, con una chica, dependiendo del caso, de los géneros, y no sé, a los 2, 3 días estamos ya a punto incluso hasta de casarnos, y pasa algo y ya lo dejamos, ¿no? Lo terminamos. Eso mayormente hace la gente insegura, la gente que no tiene control emocional, la gente que de repente es con personalidad límite, ¿no? Que no se controla a sí misma, es muy impulsiva. Entonces se supone que ustedes como postulantes, como ayer hemos dicho, ¿no? Son equilibrados, son de razonamiento, ¿no? O sea, no son impulsivos. Entonces automáticamente esto va a ser falso. Más que todo por eso de las relaciones muy intensas, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Incluso hay memes donde dice, ay, tu intenso te está molestando. Que son muy obsesivos en términos sencillos. Entonces, nada que ver. Número 14. ¿Dónde está Brandon?
Brandon. Brian. Cristian. Firme, firme, profe. Perfecto. ¿Qué dice la 14? La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo. ¿Qué ponemos? ¿Falso o verdadero? La mayoría, pues, desde el punto de vista de un oficial, yo digo que verdadero. Tratemos siempre de ser un pechito optimistas, ¿listo? En este caso, la mayoría de la gente es justa y honesta conmigo. Vamos a ponerlo verdadero. Vamos a tratar de demostrar que somos optimistas, ¿vale? Aunque no sea tanto así. La 15, ¿dónde está Danner? O Gabriel. Por ejemplo, en este otro caso, ¿no? Aquí, en esta 15 dice, la gente tiene una gran opinión sobre mí. Si se dan de cuenta, esta pregunta se está repitiendo con la anterior. El problema de esto es que no sabemos si lo tienen o no. Desconocemos. Pero ahora la pregunta es, ¿nos favorece que sea falso o nos favorece que sea verdadero? Verdadero. En este caso nos favorece que sea verdadero. ¿Listo? Solo en este caso. La 16. Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales. ¿Qué opinan? Falso. Falso. No tendrían por qué que les moleste o que se sientan, ¿no?, inapropiados, entre comillas, en lugares públicos, porque ustedes van a estar en lugares públicos. Tienen que estar tranquilos y serenos, ¿no? No tendría que haber ningún inconveniente. Entonces, en este caso de me siento molesto sería falso. No hay por qué sentirse molesto ni sentir molestias de ninguna naturaleza. 17. Me siento fácilmente influido por lo que me rodea. En el caso de los oficiales, nada les puede influir, ¿sí? Falso. Exactamente, ¿no? Falso. No tendría que haber en esa situación. Sigamos. Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien. Verdadero. 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 Vuelvo a repetir. Somos seres humanos, seremos oficiales, todo lo que ustedes quieran, pero al final somos seres humanos. Y si de repente por un comentario hemos ofendido o lastimado a alguien, con disculparnos tampoco perdemos nada. Y además de eso, usa el término normalmente, no es tampoco mucho ni nada por el estilo. Entonces es verdadero. 19. Me resulta muy difícil tirar las cosas. Verdadero. ¿Los demás qué opinan? Me resulta. Me resulta muy difícil tirar las cosas. ¿Se han dado cuenta que, no sé si sus papás o sus abuelitos en todo caso, guardan cosas? A veces que ni siquiera usan, pero están ahí. Esta pregunta es muy interesante porque el problema está aquí, me resulta muy difícil. Ustedes como oficiales, disciplinados, formados, saben exactamente lo que se necesita y lo que no se necesita. Y lo que no se necesita simplemente se despacha, por así decirlo, si quieren ponerlo. ¿Vale? Entonces no tendría que haber ninguna dificultad en hacer ese tipo de acciones porque ustedes saben, tienen el criterio suficiente para poder discriminar, si quieren llamarlo así, de lo que necesitan, de lo que no necesitan. Es más, incluso desde sus relaciones de amistad o pareja se hace exactamente lo mismo y no tendría que haber ninguna dificultad para hacer esto. Entonces sería falso. 20. A veces he rechazado un trabajo incluso aunque estuviera esperándolo. ¿Qué opinan? ¿Falso o verdadero? Número 20.
Falso, ¿no? Sí. ¿Por qué falso? Porque si pusiéramos a esto verdadero estaríamos diciendo que soy indeciso. Entonces se supone que de repente hablo con gente, mando currículums y una vez consiguiendo el trabajo algo pasa y digo, no, mejor no, ya no, ahí nomás déjenlo. Entonces, dan de cuenta, es indecisión, inseguridad, incertidumbre. Y ustedes se supone que ya saben lo que quieren, saben cómo lo quieren y saben cuándo lo quieren. ¿Sí? Entonces, esto es automáticamente falso. Número 21. Cuando me alaban o critican, manifiesto mi reacción a los demás. Falso. 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 Porque pónganse, imagínense que van a estar frente a una manifestación, ¿no?, de antimotines ustedes, y obviamente les van a gritar de todo, ¿no? Que corruptos, que chuteros, que no sé qué, un montón de peyorativos. Y eso no tendría por qué alterarles ni cambiar nada en ustedes, porque simplemente están cumpliendo su trabajo, nada más. Entonces, especialmente con esto, ¿no?, de me critican, manifiesto mi reacción a los demás. Directamente falso. Ustedes son un templo. 22. Uso a la gente para lograr lo que quiero. Falso. Verdadero tendría con... Falso. En el caso de los oficiales, no van a hacer lo que ustedes quieren que la gente haga. Ustedes simplemente van a hacer cumplir las leyes, cumplir, o hacer cumplir, mejor dicho, la Constitución Política del Estado o la Carta Magna del Estado Plurinacional de Bolivia. No van a hacer que la gente haga lo que ustedes quieren, precisamente, cosa que es incoherente e ilógico. 23. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué opinan? Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente. ¿Verdadero o falso? Verdadero yo le pondría. Falso. Falso. Yo le pondría verdadero. Hubiera sido genial, verdadero, siempre y cuando no hubiera estado esto de demasiado tiempo. Si hubiera dicho paso un tiempo tratando de hacer las cosas, hubiera sido razonable un verdadero. El problema es con este de demasiado. Y esto de la perfección nos está mencionando que las personas que lo van a poner verdadero somos un poco obsesivas. ¿Han visto la serie de Sheldon Cooper, el de teoría del Big Bang? Él es, por ejemplo, perfeccionista y tiene esa tendencia obsesiva, compulsiva, que todo sea así. Y eso no está bien. ¿Se dan de cuenta? Entonces, el problemita aquí es demasiado tiempo. Ese es el problemita. Entonces, solo por esta razón, de estos dos términos, va a ser falso. ¿Listo? 24. A menudo, la gente se ríe de mí a mis espaldas. A menudo sería muy seguido, ¿no? La gente se ríe de mí a mis espaldas. Falso. 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 Primero porque estando de espaldas nunca vamos a saber qué está haciendo la gente. Es más, ahorita yo mismo no sé qué estarán haciendo. Tal vez están en su camita, tal vez están tomando tecito, tal vez están en su patio, tal vez están con sus chicos, no sé. Entonces, que yo diga, sí, es así, otra vez, ¿no? Soy obsesivo, soy paranoico incluso. Entonces, falso. 25. Nunca he amenazado con suicidarme ni me he autolesionado a propósito. Yo creo que esto es obvio, ¿no? Verdadero. Verdadero. No creo que ninguno de ustedes haya hecho eso. En este caso, obviamente, el término nunca, si bien está aquí puesto, nos favorece, ya que está asegurando algo que debería ser así. 26. Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando. ¿Qué opinan? Falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque si pusiéramos verdadero a esto, estaríamos haciendo como que seríamos bipolares más o menos, ¿no? Un rato estoy feliz, pasa media hora estoy triste, después otra media hora estoy renegando, después otra vez feliz, después lloro. O sea, soy inestable emocionalmente o sentimentalmente, que en este caso serían los sentimientos, ¿no? Yo creo que las señoritas pasan algo de eso, pero para el test, por favor,
vamos a mencionar de que ustedes lo controlan a la perfección. 27. Para evitar críticas, prefiero trabajar solo. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque dentro de un lugar jerarquizado siempre se trabaja en equipo. Exactamente, los policías siempre van a trabajar en camaradería, ya sea con su superior, o sus inferiores o sus iguales en un rango. La mayor parte, casi el 85% de su trabajo siempre va a ser en camaradería. ¿Listo? Entonces, esto automáticamente sería falso. Y más que todo aquí está más interesante, ¿no? Para evitar críticas. La crítica siempre va a ser, siempre va a existir. Esperemos que sea una crítica buena o una crítica constructiva, pero siempre existe. Y no por ese hecho vamos a querer trabajar solos. En el caso de ustedes, siempre es en grupo. 28. Me gusta vestirme para destacar entre la gente. ¿Qué opinan? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Hay que ir siempre elegante, según lo que me han dicho. Si se han dado cuenta en el prospecto, los que ya lo tengan, tal vez no sé, a los policías también, como a los militares, se les exige que se vistan bien, estén bien recortados, bien planchaditos, bien perfumados, bien aseados, bien pulcros. Es una exigencia que se tiene dentro de la institución castrense, entonces, si caminan así, obviamente van a destacar entre la gente. Y además de eso, aquí está el término me gusta, y decíamos que este término me gusta es neutral, o sea, puede ser tanto falso como verdadero. En este caso, nos conviene que sea un verdadero, porque es algo que les van a exigir, tanto para varones como para señoritas. ¿Se entiende? Sí. 29. ¿Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos? Yo creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Falso. Ya, falso. La 30. ¿Soy más supersticioso que la mayoría de la gente? ¿Qué opinan? Falso. ¿Alguien tiene alguna otra opinión contraria? ¿Qué supersticioso? Muy buena pregunta, esa es la pregunta clave. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa ser supersticioso? Pues les decía, si no conocen alguna de las palabritas, no preguntas, palabritas que tengan alguna de estas preguntas, podrían googlearlo o bien podrían buscar en el diccionario. En este caso, soy más supersticioso que la mayoría de la gente. Supersticioso significa que es una persona que tiene falsas creencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si rompo un espejo, ¿qué pasa supuestamente? ¿Mala suerte? Exactamente. Si un gato negro pasa por mi camino. Pestañas de mala suerte serían. Exactamente. Si paso debajo de una escalera. Te mueres. Pestañas de mala suerte. Si me sueño con perro o gato, o ratón en todo caso. Mala suerte sigue. ¿Se dan de cuenta? Son supersticiones. Son supersticiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si abro el paraguas dentro de la casa? ¿Qué pasa si piso ¿Mala sal? suerte? O hago caer la sal. O sea, ¿se dan de cuenta? Todas esas cositas son supersticiones. Imagínense este caso. Imagínense que yo soy doctor, no soy doctor cirujano, y mañana tengo una cirugía. Y me duermo, ¿no? Como todas las noches. Y me sueño, no sé, con un ratón, por ejemplo. Y yo pues, me despierto, ¿no? Bien tempranito, bien asustado, y llamo al director del hospital y le digo, ¿no? Doctor, buenos días, soy el cirujano Zárate, tenía programado para mañana una cirugía, pero cancélelo o suspéndalo porque me soñó con ratón. ¿Ustedes qué dirían de este profesional?
supersticioso. Que nada que ver, ¿verdad? O sea, no nos podemos dejar guiar por cosas de esa naturaleza. Está loco. Exactamente. Entonces, ¿qué va a ser esto? Falso. Falso. Entonces, van a ir llenándolo todo el test, que son 77 preguntas si no me equivoco. Vamos a llenar donde podamos, pero ustedes lo van a completar. Pero ya se están dando de cuenta más o menos cuál es la línea que estamos manejando para responder, ¿vale? Esa línea misma vamos a mantener tanto para este test como para el MPI-2. Continuemos. 31. Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué opinas? Verdadero. Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. Falso. ¿Qué opinan? A ver. No sé. Verdadero. Michelle, ¿qué opinas? Verdadero. Reina, ¿qué opinas? Nada, Reina no dice nada. Yo soy tampoco. Bien. En el caso de esta pregunta, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre sexo, sexualidad y coital? ¿Alguien sabe la definición de esos tres? Sexto es el género, masculino y femenino. Ya. Y sexualidad. La forma de convivencia entre ambos géneros. Interesante. Podemos decir que la conducta también, ¿no? ¿Y qué es coital entonces? Coital es la acción del hombre y la mujer cuando hacen el chiquistriquis, algo por ahí más o menos. ¿El frutifantástico? Sí. Vamos a ser técnicos, ¿ya? La reproducción, la acción de la reproducción. No nos salgamos más, no se pongan nerviosos ni nerviosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está preguntando entonces acá? Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. Si vemos desde el punto de los términos y los conceptos adecuados, estamos hablando simplemente de la interacción entre hombres y mujeres, nada más. Interacción, ¿no? De cómo hablamos, cómo salimos a pasear, a comer, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, ¿qué dice? No tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. Yo podría poner aquí tranquilamente falso, porque aquí no habla de coital. Entonces es importante conocer las definiciones. Si tienen duda con alguna de ellas, o recalcarlas, ¿no? Un diccionario o googlearlo para que la pregunta o la idea esté clara. Sigamos, la 32. La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas. Falso. Verdadero, ¿no? ¿Qué opina? Debería ser verdadero. Yo digo que falso. Ya. Falso. Vamos a poner en este caso falso. ¿Por qué? El término demasiado. Sabemos que si bien hay que respetar las leyes, y ustedes van a tener que hacerlas respetar, la ley o la justicia no es perfecta. La ley, tanto como la justicia, tienen vacíos legales. No sé si han escuchado alguna vez ese término. Sí. ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿Vacíos legales? ¿Qué significa? Me he olvidado, pero escucha. Un vacío legal es cuando, qué sé yo, X cosa que se haga, entre comillas, perjudicial contra alguien o algo, y no hay una norma o una ley establecida que diga cómo sancionar o cómo manejar tal o X situación. Por ejemplo, imagínense que un hombre que está casado con una mujer
qué sé yo, le engaña con su suegra. Y créanme que ha pasado. ¿Cómo se manejaría esa situación? Y ya ha pasado, vuelvo a repetirles, ha pasado. No hay una ley que... ¿Cómo? No hay una ley ¿Se que dan cuenta? No hay sancione. una ley, no hay una Sí, norma no hay que una ley diga que lo sancione. No hay una ley que sancione dicho A eso acto, se ¿no? llama un vacío legal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un niño, o mejor dicho, un adolescente, si es el término más adecuado, de 12 años asesina a alguien? ¿Se le puede considerar asesinato? ¿Se le puede considerar psicópata? Y si fuera el caso, ¿tendría que ir a la cárcel? Es un delito, es considerado como un delito, pero no se le lleva a la cárcel, se le lleva al corregidor de... ¿Cómo se le llama? ¿Reformatorio? A cárceles para menores de edad. ¿Reformatorio? Sí, creo que sí. Pero no hay, pues aquí en Bolivia no hay esa cárcel. ¿No hay? Creo que sí hay. No hay. Hay reformatorio, que es muy distinto, pero eso es otra cuestión. Y no precisamente van ahí por delitos. Un psicólogo. ¿Tendría que darles 30 años en esa correccional? Se le da Sin 30 derecho a años indulto. hasta que cumpla sus 18, de ahí pasa recién a un recinto para mayores. ¿Se dan de cuenta? Es muy Según lo que complicado está. manejar esa situación porque obviamente en nuestro país no existe normas o formas de cómo manejar esta situación. Es más, me imagino que algunos de ustedes han escuchado esa noticia donde decía que, creo que era en Cochabamba, si no me equivoco, o aquí en La Paz, no recuerdo muy bien ya, que era necrófilo. ¿Alguien sabe qué es la necrofilia? ¿Tener relaciones sexuales con un muerto? Con cadáveres. Y le han pescado a esta persona, era un enfermero, si no me equivoco. Pero la pregunta es, ¿qué se hace? Aquí en Bolivia no hay ninguna ley o norma que diga qué se hace con respecto a ese punto. ¿Van detenidos? Sí, pero la pregunta era, ¿qué cargos le van a poner para detenerlo? Entonces, se dan de cuenta, son cosas que han pasado, pero que por alguna extraña razón en estas leyes no están estipuladas o no están normalizadas o no están mencionadas para poder actuar de manera correcta, ¿no? Como en el caso de un homicidio, que ya es fácil de hacerle la investigación, el detenimiento, que pruebas, testigos y demás cuestiones que ya se saben, ¿no? Entonces hay cosas así. Y justamente, ¿no? La pregunta está enfocada a eso, ¿no? La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas. En esencia, se debería hacer respetar. Sí, no es que en el caso de ustedes, ese es su trabajo. Pero ser demasiado, eso ya es otra cosa. Porque, vuelvo a repetir, la ley y la justicia no son perfectas. Puede haber esos vacíos legales y que ustedes quieran ser rígidos con las normas, no tiene tampoco sentido. Y en el caso de los abogados y fiscales, son unos cracks para tergiversar esa situación. Entonces, en este caso, como también aquí dicen, ¿no? La gente cree, y ya habíamos dicho hace ratos que no sabemos lo que la gente piensa de cada uno de nosotros, lo ignoramos totalmente, lo vamos a poner falso por esas dos razones. ¿Se entiende? Sí, Lice. Reina, ¿qué opinas? ¿Te convence la respuesta o no? Sí, me convence. Cosa opuesta. Ya, entonces le vamos a poner falso. Sigamos. ¿Dónde estamos? Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo. ¿Falso? Falso. ¿Sí? Incómodo no debe sentirse, y mucho menos desvalido. Desvalido es como decir, ¿no? Abatido, triste. Sí, más o menos sería ese término. Y algo que les puedo recomendar referente a este puntito es que si bien la soledad no es un buen lugar para quedarse, sí es bueno para visitar de vez en cuando. A veces necesitamos estar solitos para pensar mejor las cosas, lo que queremos y no queremos hacer, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner falso igual. 34.
no me gusta relacionarme con la gente hasta que no estoy seguro de que le gusto o de que les gusto. Falso. ¿Qué opinan? Falso. Ustedes como futuros oficiales van a hablar con cualquier cantidad de gente, ya sea que les agraden o no les agraden a ustedes, y no por ese hecho le van a, o sea, no van a cumplir con su trabajo. Imagínense este caso. No una persona, qué sé yo, medio tosca, torpe con sus palabras, ni siquiera les va a saludar, les va a decir, oiga, oficial, ¿dónde queda tal calle? Entonces ustedes educadamente y con todo el respeto que se merece cada persona dirán, pues buenas tardes, señor, ¿qué dirección o qué es lo que está buscando? Entonces el señor dirá, no, estoy buscando un edificio y no sé qué y no sé cuánto. Entonces ustedes solo cumplen su trabajo, nada más. Entonces no hay por qué buscar ese favoritismo, porque simplemente es su trabajo. ¿Vale? Entonces aquí dice, no me gusta relacionarme con la gente, vamos a ponerle falso. No hay problema con eso. 35. No me gusta ser el centro de atención. Yo le pondría verdadero. Podría ser verdadero. Bien, aquí está muy interesante. Aquí está el término gustar. Decíamos que este gustar es neutral. Si ustedes se sienten cómodos siendo el centro de atención, o sea, que todo el mundo les mire, no hay problema. Y si no les gusta, también no hay problema. Porque esto no va a marcar su carrera y tampoco influye. Es como yo diría, ¿no? Me gusta un helado. Yo como un helado, no pasa nada, ¿no? No arruina mi carrera, no arruina mi forma de pensar, o como la gente me ve. ¿Dan de cuenta? Entonces no afectaría mucho si es falso o verdadero. Pero eso sí, tengan cuidado con las preguntas anteriores, que si se acuerdan, había una muy similar a esta, que era con respecto a la ropa, el 28, si no me equivoco. Me gusta vestir bien, creo que. ¿No ven? El 28. Es muy similar a este. Les decíamos que si un policía se viste bien, obviamente va a llamar la atención porque eso es lo que se les exige. En este caso, ¿cómo sería? El 35. Verdadero. Creo que no me gusta. Falso. Podrían ponerle falso, porque aunque no quieran ustedes, son el centro de atención. Porque imagínense ver a un policía con su camisa afuera, zapatos sucios, vomitado su camisa y pantalón igual, ¿no? Todo sucio, revolcado. O sea, toda la gente diría, ¿qué le pasa a este señor o señorita? Entonces, dan de cuenta, tengan mucho cuidado con las preguntas. Eso está en la pregunta número 28, por si acaso. Con respecto a la 35, van de la manita estas preguntas. Entonces falso, ¿no? 36, creo que... Sí, falso. 36, creo que mi cónyuge, entre paréntesis, amante, puede ser infiel. ¿Qué opinan? Falso. Falso. Creo. Verdadero. ¿Qué opinan los chicos? No sé, profe, no sé si le pondría falso, pero... ¿Qué creo? ¿Por qué? Creo, dice. Creo que mi cónyuge o amante me puede ser infiel. Decíamos otra vez, no se olviden, tienen que hacerlo desde el punto de vista de un policía. Un policía se deja manejar por creencias. No, qué listo. Pero para nada. Imagínense que yo les diga, señor policía, creo que esta persona me va a robar. Entonces me dirían, pero si no ha hecho nada, ¿por qué cree usted eso? O sea, no tiene sentido para que yo lo detenga. Tiene que haber pruebas, tiene que haber testigos, tiene que haber evidencia y demás cosas para que ustedes puedan hacer una acción contra lo que sea. En este caso, contra la infidelidad. Falso. Sería falso. Un policía no se deja llevar por creencias o supersticiones, como hemos dicho también hace rato. ¿Se recuerdan de las supersticiones, no es cierto? ¿Se dan cuenta? Esta va igual de la mano con esa pregunta de las supersticiones. Sí. Entonces, por favor, no se olviden, recuerden las preguntas, véanlo con criterio, no es leer por leer, porque hay preguntas que así, ¿no? Van a buscar hacerles caer en la trampa y están fritos. 37. La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo. Falso.
La gente piensa. ¿Qué habíamos dicho de la gente? Que no sabemos lo que piensa. Yo no, por ejemplo, incluso yo como psicólogo no sé lo que piensa la gente. Es más, no sé lo que están pensando ahorita. Falso. Entonces, podríamos ponerle falso. Porque simplemente no sabemos. Y además de eso, esto de muy alto y es también otra cosa. ¿Sí? 38. Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí. Verdadero. Yo creo que todas las personas lo hacemos siempre, especialmente cuando es alguien nuevo que estamos conociendo, siempre tenemos cuidado, ¿no? En hablar de manera correcta, respetuosa, porque no sabemos si esta persona con, qué sé yo, mi manera de hablar o de pensar, incluso se pueda llegar a ofender. Entonces, hay que ser siempre delicados y cuidadosos. Y en el caso de un policía, más todavía, ¿no? 39. Me preocupa mucho no gustar a la gente. Falso. 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 ¿Por qué? Porque, exactamente, falso. Porque por este mucho. ¿Te puede preocupar? Sí, pero mucho ya es otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, nada que ver. Falso. 40. A menudo me siento vacío por dentro. Falso. Falso, ¿no es cierto? Y además de eso que dice a menudo, o sea, muy seguido. Me siento vacío por dentro. No tengo confianza, no tengo cariño, ni pasión, ni vocación por lo que quiero hacer. Entonces, nada que ver. 41. Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más. Falso. Este también va a ser falso. Yo sé que hay gente que dice, no tengo tiempo para nada, solo es mi trabajo y esto y lo otro. Es que esta gente simplemente no es organizada ni disciplinada. Una persona que es organizada y disciplinada tiene tiempo para jugar, para comer, para trabajar, para estudiar, para estar con la familia, para todo, siempre y cuando esté organizado y disciplinado. ¿Se dan de cuenta entonces la gran diferencia? Sí. Mucho cuidado con el test, lean atentamente y entiendan la pregunta. Me da miedo que no me dejen, perdón, que me dejen solo y tener que cuidarme o cuidar de mí mismo. Falso. Falso. Falso, ustedes son totalmente autosuficientes y van a ser independientes. Falso entonces, ¿no? ¿Tengo ataques de ira o enfado? Falso. 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 Es más que obvio. Falso. ¿Tengo fama de que me gusta flirtear? Flirtear. ¿Qué es flirtear? ¿Qué es eso? Muy buena pregunta. Esta es una jelga. ¿Qué es una jelga? Una jelga es una frase que no existe en el diccionario real académico de la lengua española, pero que todo el mundo maneja. Por ejemplo, aquí en Bolivia manejamos el famoso Kibo Luca. ¿Qué significa Kibo? Plata. Centavos. ¿Y Luca? Un boliviano. ¿Qué significa es mi mina? Es mi novio. Es mi novio. ¿O es mi pololo? Joder, pocholo, Eso es de Chile, por si acaso. ¿Es mi pololo o es mi pololo? Es como si mi novio o mi novia. En Argentina es mi mina. No sé cómo les llaman a los chicos en Argentina, no estoy muy familiarizado con ese aspecto. Aquí. En Venezuela es pana, ¿no? Y son jergas que se manejan en todo nuestro continente, incluso por departamentos también se maneja. Como el ya, eso. A ver, ¿dónde está? Algo así. Reina, ¿qué jergas conoces tú? No hay rey. ¿Reina? Que conozco uno, se llama... Se durmió. Pero... En fin, volviendo al tema, les decía que esta palabrita es una jelga. ¿Listo? ¿Qué significa esta jelga? Significa coquetear. Si no me equivoco. Sí, entonces aquí dice, ¿no? Tengo fama de que me gusta coquetear, sería en nuestros términos. ¿Qué pondrían ustedes? ¿Falso o verdadero?
Falso. Falso. Le vamos a poner en este caso falso, ¿ya? En fin, ya es hora otra vez, como siempre, no sé por qué con ustedes el tiempo pasa violentamente. Entonces, termínenlo el test bajo ese mismo criterio. Son 70 y tantas preguntas, si no me equivoco. 77, ¿ve? Faltaría todavía todas estas. Pero bajo esa línea, ¿listo? Desde el punto de vista de un oficial ya. ¿Cómo lo harían? Y si encuentran alguna pregunta complicada o difícil, mañana me lo mencionan y lo vamos a explicar como hemos hecho hasta el momento. Una vez hecho eso, vamos a rápidamente aquí desglosar el puntaje y vamos a ver cómo les ha ido en sus gráficas. Wow. ¿Les parece? Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Todo correcto, sí. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Listo? Hasta luego. Pasen buenas noches.